yo estoy pensando prácticamente en cuán confiable podría ser cuando uno está buscando independizarse, cuando uno está buscando un lugar para poder establecer, para poder realizar sus trabajos, para poder descansar y todo aquello. Y eso en un caso podría ser alquiler y en otro caso también podría ser anticréticos. Y precisamente de este segundo tema vamos a hablar con la doctora Pamela Quispe. Ella es abogada que nos va a poder explicar mucho más. Pero antes, doctora Pamela, ¿cómo estás? Muy buen día, muchísimas gracias por visitarnos. Muy buenos días, querida Vilma. Agradecerles por esta invitación y también el día de hoy vamos a hablar relacionadamente con el contrato de anticresis. ¿Anticréticos o anticresis? Correcto, justamente esa es la figura jurídica la cual vamos a llevar a cabo el día de hoy y hacer un poco de conocimiento para que las personas tengan contemplación en este tipo de aspectos. Exacto. Doctora, ¿qué son esos contratos de anticrético o anticresis? Estos contratos necesariamente deben ser regulados, es decir, que una persona que te brinda en calidad de anticresista debe cumplir con ciertos requisitos. Dentro de estos debe ser principalmente y primordialmente el propietario del bien inmueble, contando con su folio y alodial correspondiente en el cual debe figurar el nombre. Es la calidad del préstamo de un bien inmueble a cambio de vivir en el mismo o habitar sin la necesidad de pagar el alquiler. Pero necesariamente debe ser el propietario y este puede tener el uso y el goce y no así la disposición, ya que generalmente hoy en día vemos que existen estafas o vemos varias personas que están tratando de recuperar el bien inmueble porque han sido estafados en alguna cosa, porque no eran inclusive hasta los mismos propietarios. Ante esta situación debe ser regulada y necesariamente debemos contar con un contrato realizado por un abogado especialista y el mismo debe protocolizarse con la inscripción en derechos reales, para que en un futuro, si el propietario del bien inmueble fallece, los hijos o herederos podrán hacer la devolución de ese dinero. Ya, ellos también tienen que cumplir. Entonces, ¿qué datos específicos o qué datos no debe faltar en un contrato de anticrético? Bien, el contrato de anticresis, pese a la cláusula que existe, tiene un tiempo determinado que es el mismo de 5 años. No debe extenderse de 5 años. Y menos. También si las partes, en este caso el propietario y el anticresista, habían pactado un tiempo menor a 5 años, puede realizarse siempre y cuando se cumplan las cláusulas establecidas dentro del contrato. Ya, uno de los datos, 5 años, pero dependiendo también del consenso que tienen entre la persona que requiere y el otro que sería el propietario. Correcto. ¿Y otro de los datos? Otro de los datos más importantes es que el anticresista debe corroborar, evidentemente, que es el propietario. A través de en este caso, en derechos reales te emiten la certificación. Prácticamente para ver si el folio real tiene un número de matrícula, le corresponde a la persona que dice ser el propietario del bien inmueble, el testimonio realizado por el anterior notario, el pago de últimos impuestos y también el catastro. Debe verificar si evidentemente se están cumpliendo con todos estos requisitos. Perfecto. ¿Y cuáles son esos requisitos? Me decías el tema del catastro, verificación, y el otro en tema de los derechos reales. ¿Y cuál más será, doctora? Bien, el pago de últimos impuestos. Impuestos. Obviamente esto tiene que ser como una garantía para que no sea víctima de estafa. No sea víctima, claro, es sumamente importante. Tanto el abogado y el notario deben realizar. Posteriormente, todo esto debe ser protocolizado y llevado a las instituciones de derechos reales para que posteriormente se haga una inscripción. ¿Qué quiere decir esto? Que en la figurilla que aparece o en la plantilla se grabe prácticamente en este caso un anticresis que figure para que esté en la inscripción. Ya sea cuando existe una nueva venta o una futura venta, se encuentre y que nos salga una nueva impresión estos datos y no puedan vender. Y también de esa manera se garantiza al anticresista la devolución de su dinero. ¿Tiene algún costo realizar estos trámites? ¿Un costo aproximado? Aproximadamente. El abogado te cobra entre la revisión y realizando la minuta
alrededor de unos 100 a 200 bolivianos. Y el notario también tiene el costo de 200 a 250 bolivianos. La persona que está buscando también tiene que presentar ciertas garantías para que no sea también un estafador. Evidentemente, la responsabilidad recae sobre ambos, tanto en el propietario y también el anticresista. Claro. Para ver, inclusive, por seguridad, ¿no? Ver si ya ha tenido otro tipo de procesos que le están siguiendo o él mismo ya ha sido víctima, justamente para garantizarse ambos. Ya, ¿qué tipo de documentos necesariamente tendría que presentar la persona que busca firmar o tener este anticrético? Necesariamente tiene que ser un ciudadano boliviano. También se pueden realizar con personas del extranjero y a su vez, por seguridad, ¿no? Siempre si pase para ver si tiene denuncias y también sus antecedentes penales. Y doctora, cuando es víctima de estafa, ¿hay posibilidad de poder recuperar quizá? Mira, eso se divide en dos figuras, querida Vilma. La siguiente, si evidentemente se ha cumplido con todos los procedimientos y la inscripción, necesariamente se va a poder recuperar el dinero a través de un proceso judicial, en el cual estamos tratando de recuperar nuestro dinero, pero va a ser a través de un trámite judicial. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tener que rematar la casa y cobrarnos con ello. Y tiene mayor preferencia porque se van a salvaguardar los derechos del anticresista en este aspecto. Pero sin embargo, si evidentemente, como me mencionas, se ha cometido el delito de estafa, porque eventualmente sucede, muchas personas por ahorrarse unos pesitos, tristemente es víctima de esta serie de delitos y necesariamente se debe aperturar una denuncia y como corresponde es mediante la vía penal. Pero lamentablemente a la vía penal nadie entra a la cárcel por deudas, simplemente entraría por el delito de estafa. Para proteger sobre todo nuestra economía, ya que hoy en día es muy difícil juntar dinero, ahorrarnos y comprarnos un bien inmueble, lo preferible es realmente realizar una inscripción en derechos reales para no ser víctima de algunas personas inescrupulosas. ¿Y cuánto tiempo más o menos demora estos procesos? Son procesos de inmediatos. Una vez que tengamos toda la documentación, debemos realizar todo esto ante las oficinas o instituciones. Es un trámite en derechos reales. Tiene el lapso, la duración de 2 semanas a un mes. Ah, es inmediato. Es casi de inmediato. ¿Y en qué casos puede perder hasta el monto que ha pagado? No puede ser validado quizá los documentos que ha entregado. No, justamente el notario es que se encarga de elevar estos instrumentos de documentación. Sí o sí, entonces. Tanto el abogado y el notario deben realizar todo ello. Estar ahí. Todo ello. De persona a persona. No, es un acuerdo entre partes, pero para ello tendríamos que irnos a un proceso preliminar para revisar o prácticamente el juez eleve como un instrumento público para corroborar que estas personas han pactado ese documento y es otro proceso inclusive que se debe iniciar. Ajá. ¿Qué pasa, doctora, cuando el propietario legítimo fallece en alguna circunstancia, pero la persona que firmó el documento como anticresista, esta persona se puede convertir en dueño si no hay ningún otro familiar ampliado del propietario? Bien, en este aspecto, en caso de que fallezca el propietario, ¿me indica? ¿O el anticresista? Perdón. Propietario. Bien, en caso de que no, lamentablemente existe lo que viene siendo la sucesión hereditaria. ¿Qué quiere decir este aspecto? Que aún así fallezca la persona, tiene descendencia y ascendencia que se debe tomar en consideración. Con descendencia nos referimos a los hijos. Los hijos pueden suceder al causante, al padre. Y si en inexistencia de los hijos, también pueden ingresar los padres, que también son herederos a la muerte de su hijo. Y en caso muy extremo de que ya no tengan ni padres ni hijos, ingresan los colaterales. ¿Qué quiere decir esto? Los hermanos, los primos y los sobrinos. Ah, hay tuición. Correcto. Y así también como queremos suceder, o en algún caso se podría dar, las deudas también se heredan. ¿Qué quiere decir esto? Que si tiene que hacerle la devolución al anticresista, los hijos se encuentran en la obligación de devolver este dinero. Sí o sí. O sea, sí o sí. Eso no puede quedar en nada. Así. No. Y tampoco podemos hacer una usucapión como usualmente la realizan algunas personas, porque es un contrato pactado, el anticresista, de solo 5 años. El mismo puede ser renovado nuevamente, pero no debe extenderse el plazo de 5 años.
¿Y qué pasa si es lo contrario? Si el anticrisista fallece por alguna circunstancia, ¿puede recuperar el dinero a alguien de su familiar? Los hijos podrían hacer, hablar con el propietario y hacer que él se cumpla la obligación. También se podría hacer. Justamente no queda tan desamparado, tan desprotegido, justamente de lo que viene siendo de la anticresis, ni para el propietario ni para el anticresista. Doctora, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje hoy en día, con la experiencia que tienes, quizá algo que está llamando la atención, una forma de estafar tal vez para que la población tenga cuidado y no confíe tanto en estas personas que con malas intenciones siempre buscan simplemente ganar dinero? Bueno, una recomendación para toda la población sería la siguiente: corroborar evidentemente que es el propietario quien figura, que directamente es necesario que vean el catastro, el pago de últimos impuestos y también que les otorguen una fotocopia de la cédula de identidad y se apersonen en oficinas de derechos reales. Es justamente para garantizar su derecho y tener esa certeza de que están realizando un contrato de anticresis con el propietario. Perfecto, muy bien, doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Vilma. Muy amable. Bueno, conversábamos con la doctora Pamela Quispe, ella es abogada, sobre este tema que hoy en día quizá muchos deciden optar por el tema del anticrético y no por alquiler, ¿no? Porque uno dice, prefiero invertir en un bloque, vamos a decir, para poder yo tener garantizada un lugar donde poder vivir.